Dios les bendiga. Vamos a cambiar el orden el día de hoy. Se ha dado paso a la palabra y hemos orado por ella. En este mes se ha considerado el tema acerca de despojarse, despojándose. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y entonces se ha visto acerca de despojarse de hacer juicios, ¿verdad? Despojarse de la ira, despojarse del orgullo. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente de despojarse del yo. Y va a ser interesante lo que vamos a considerar en esta noche acerca de nosotros mismos como alguien de quien tenemos que despojarnos. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 7, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice así: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así que como cristianos, algo que tenemos que considerar es que nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que Él se despojó a sí mismo, ¿verdad? Al venir a tomar forma de hombre, forma humana, un cuerpo humano, Él se despojó de lo que tenía, ¿verdad?, en la presencia del Padre. Se despojó de todo eso. Así que es nuestro primer ejemplo para que nosotros podamos seguir sus pasos. Pero dice entonces el título del tema: despojarme de yo mismo, despojándome de mí. Resulta que tenemos una naturaleza, hermanos, inclinada, pero muy inclinada, pues al egoísmo. Una naturaleza muy inclinada a querer ser el centro de atención de todo. Egocéntricos somos. No solamente es nuestra naturaleza, también el entorno en el que vivimos nos llama, y también hay un empuje muy fuerte para lograr el éxito, por ejemplo. Y estos temas pudieran parecer sanos, pero también tienen algo que nosotros tenemos que considerar y prestarle mucha atención. Somos llamados a tener éxito, a ser reconocidos, a ser aprobados por los demás. Y eso en parte puede parecer bueno, pero hay una parte que nos dice: ten cuidado de todo esto. ¿Por qué? Porque precisamente el buscar tener éxito, el buscar ser reconocidos y el buscar ser aprobados por los demás nos va a llevar a alejarnos de Dios y a prestar menos atención por los demás. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en nosotros mismos. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros consideremos lo que Dios nos dice a través de su palabra, para despojarnos de nosotros mismos, para despojarnos de esta corriente. En una parte por nuestra propia naturaleza y en otra parte por todo el exterior, todo lo que está empujando para llevarnos a comportarnos de esa manera, egoístas y egocéntricos. La palabra de Dios ya nos enseña a, a mirar por los demás antes que a nosotros mismos. La palabra de Dios ya nos lleva por ahí, por ese camino. Vamos allá. Estamos en el capítulo 2 de Filipenses. Voy a leer el versículo 2 y el versículo 3. Dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El Señor, a través de su palabra, ya nos enseña cómo hacer frente precisamente a esta naturaleza, a esta corriente egocéntrica del mundo, y dice, en este momento, a través de su palabra, nos enseña: no vean solo por ustedes mismos, vean también por los demás, que tengan el mismo gusto, que estén unánimes, que sientan la misma cosa, que en todo estén en común acuerdo.
Pero para llegar a eso, hermanos, necesitamos abandonar pues el hecho de ver totalmente nuestras necesidades. Nos enfocamos solamente en nuestras necesidades y no vemos lo de los demás. ¿Cómo puedo despojarme de mí mismo o del yo? ¿Cómo me puedo despojar si yo no miro por los demás antes que por mí mismo? ¿Verdad? Tengo que además entender que los talentos y habilidades que Dios me ha dado, ¿sí? No es que yo me los haya ganado. Dios, por su gracia, me los ha dado. Y así como me los ha dado a mí, se los ha dado también a otros. Los demás también tienen talentos y habilidades. Entonces, si yo miro que los demás tienen talentos y habilidades que Dios les ha dado, voy a empezar a observar, voy a dejar de mirarme a mí mismo y voy a empezar a observar más a mi alrededor. Y voy a entender que la vida no se trata de mí mismo, ¿verdad? La vida no se trata de mí mismo, porque eso es lo que a veces llegamos a pensar, así nos llegamos a manejar. Un pequeño análisis, una pequeña reflexión sincera que cada uno de nosotros hagamos y nos vamos a dar cuenta que verdaderamente esto hasta llega a ser difícil porque nos miramos primero nosotros, primero nuestras necesidades, primero los míos y no que esté mal, pero a veces nos llega a olvidarnos de todo lo demás. Necesitamos ver las cosas como Dios las mira. Necesitamos ver las cosas con los ojos de Dios. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Bueno, nos dio ejemplo. Insisto, Él fue el que se negó, ¿verdad?, a sí mismo al descender para venir a tomar un cuerpo humano. Así que ejemplo nos dejó y nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Aunque digamos que no es fácil, necesitamos empezar a caminar en ese sentido. No es fácil porque hay egoísmo, hay orgullo y tenemos que hacerlo a un lado. No es fácil porque significa someternos a la voluntad de Dios y no siempre estamos de acuerdo. No siempre queremos realmente con todo nuestro corazón someternos a la voluntad de Dios. No siempre. En una reflexión personal tenemos que ser honestos y llegar a ese punto. No en todas las cosas, a lo mejor en algunas digo sí, pero no en todas. Pero no significa que yo me deba de quedar ahí, sino que debo de seguir seguir trabajando esa parte de mi vida de hacer a un lado el egoísmo, el orgullo, la vanidad, ¿verdad? Y entonces, si yo lo hago, me voy a empezar a preocupar un poco más por los demás. Y por supuesto, voy a poner más mi atención en Dios y en sus mandatos, en su voluntad, en su propósito para mi vida. Si yo empiezo a trabajar esta parte de mi vida de hacer todo aquello que me estorba para vivir humildemente, si lo empiezo a hacer un lado. Así que, hermanos, es un proceso continuo, es un proceso de crecimiento, ¿verdad? Y que va a ser un proceso constante en ese sentido. Hay cosas, hermanos, que de manera instantánea ya vinieron a nuestra vida. La salvación, ¿sí? Eso ya de manera instantánea vino a nuestra vida cuando nosotros creímos y le entregamos nuestra vida al Señor Jesús. Pero ya estuvimos estudiando antes acerca de la santidad y sabemos que la santidad es algo en lo que Dios va a seguir trabajando todos los días de nuestra vida y que es un proceso de constante crecimiento. Así que este aspecto acerca de despojarme del yo está relacionado también con esa forma de trabajar de Dios con nosotros. Es un proceso constante, pero es un proceso de crecimiento. Así que renunciamos a nuestra mentalidad egoísta, ¿verdad? Dejamos de pensar que todo se centra en mí y entonces pongo atención a que todas las cosas más bien se centran en Dios, no en mí, sino en Dios. Al hacerlo también voy a ver
un poco más por los demás. Estaré dejando mis ambiciones también. Estaré dejando, tal vez en muchas ocasiones, proyectos, sueños, anhelos que tengo, pero que por causa del Señor es necesario hacerlos a un lado. Yo tengo que valorar todas estas cosas en mi vida y decir, esto es lo que dice el Señor y esto es lo que pide el Señor de mí y esto es lo que a mí me gustaría. Y cada uno tendrá que decidir qué es lo que pesa más en su vida, lo que Dios quiere de nosotros o lo que nosotros mismos queremos de nosotros. Así que reconocemos que es algo difícil, pero no imposible de hacer. En la palabra hay muchos ejemplos acerca de hombres y mujeres que hicieron a un lado, que dejaron. Algunos que están viendo por ahí en los domingos, en la mañana, actos de fe, ya habrán pasado por esta parte. Un acto de fe significa a veces dejar atrás aquello que me detiene, aquello que representa un ancla para mí, para avanzar en ese caminar con Dios. Bien, cuando nosotros hacemos estas cosas, hermanos, esto que estoy mencionando, dejar el orgullo, dejar la vanidad, dejar aún mis planes y mis proyectos, centrarme más en Dios, poder ver por los demás, me voy a encontrar algunas bendiciones. Por ejemplo, mi relación con Dios va a ser más fuerte. Si yo empiezo a despojarme más y más del yo, entonces mi relación con Dios va a ser más fuerte, va a crecer. Yo siempre recuerdo a Job como un varón y al principio del capítulo 1 de Job, que nos dice, era un varón temeroso de Dios, apartado del mal. Y al final del libro nos deja ver que Dios creció en su relación con Dios. Job creció en su relación con Dios. Y de eso se trata también para nosotros. Así que cuando nos despojamos del yo, vamos a encontrar esto, que nuestra relación con Dios es más cercana cada vez. Bien, reconocemos, ya lo decía, que nuestros talentos y nuestras habilidades, pues nos las dio Dios. Y ahora por eso las podemos poner al servicio de los demás. No al servicio de mí mismo. Ya no para alcanzar mis planes y mis proyectos y mis sueños, sino que esas habilidades que Dios me ha dado ahora son puestas para servir a Dios, por supuesto, primeramente, y a los demás por consecuencia, porque Dios me va a poner en el lugar en donde pueda aprovechar estas habilidades para bendición de otros. Entonces me estoy despojando del yo. Las capacidades que Dios me da las uso humildemente para bendecir a otros. Y estoy dispuesto. Debe de haber esa disposición de mi parte, ¿verdad? Y por supuesto, amamos de una manera diferente porque ya no esperamos nada a cambio. Si estamos bendiciendo, ya no buscamos a cambio algo. Empezamos a hacer las cosas desinteresadamente. Bendecimos a otros desinteresadamente. Eso significa también hacer a un lado al yo mismo. Si yo no lo hago a un lado, siempre voy a querer obtener un provecho de algo, de cualquier cosa que yo haga para otro. Siempre. Y fíjense que en esto es interesante que nuestra relación con los demás, nuestra relación con aquellos que no conocen de Dios, porque en el trabajo, en la escuela, ¿verdad?, entre los vecinos, seguramente tenemos relación con personas que no conocen a Dios. Y entonces esto se va a notar en nuestro trato. La gente siempre hace las cosas con un interés. Y nosotros empezamos a hacer las cosas sin interés alguno. Porque ya no estamos pensando que la vida se trata de nosotros mismos. Ahora sabemos que la vida se trata más de Dios y también por consecuencia
nuestra vida puede ser de bendición para otros. Así que hasta nuestra manera de amar en ese sentido cambia. También podemos experimentar paz. Cuando nosotros nos despojamos de nosotros mismos, podemos experimentar paz. Porque antes estábamos preocupados por el éxito, preocupados por ser aprobados o reconocidos por los demás. Todos nuestros esfuerzos iban direccionados a eso, a ser reconocidos por los demás. Pero como ya dejé de esforzarme de esa manera, ahora lo hago para bendecir a los demás, entonces tengo paz, tengo tranquilidad, porque es Dios, por medio de su Espíritu Santo, el que me va moviendo y me va llevando a actuar de esta manera. Y además disfruto yo el hacer todas estas cosas. Las disfruto. Es diferente ya nuestra vida ahora cuando conocemos y servimos a Dios. Cuando hacemos a un lado al yo. Proverbios 11:25. Miremos lo que dice. Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada. Tú no te preocupes, tú sé generoso. Y dice aquí, el alma generosa será prosperada. ¿De parte de quién? Dios. Y el que saciare, él también será saciado. El que da a otros para que otros sean saciados, entonces verá que Dios también sacia su propia vida. Y creo que gracias a Dios porque hemos tenido la oportunidad, hermanos, no dudo de que de una o de otra manera cada uno ha podido ver esto. Bendecimos a otros y el Señor nos bendice, el Señor tiene cuidado de nuestras vidas. Ni siquiera andamos preocupados, ni siquiera estamos esperando a ver en qué momento el Señor me va a regresar la bendición. No pensamos así, simplemente lo hacemos y las cosas pasan porque Dios es así. Así dice su palabra. Ya lo estamos haciendo sin interés alguno. Y entonces vemos las cosas de manera diferente. Vemos o debemos de ver con los ojos de Dios. Dice la Escritura que nosotros tenemos la mente de Cristo. Significa que podemos pensar así como Cristo pensó al despojarse a sí mismo. Podemos pensar nosotros también de esta manera, despojarnos del yo para servir más a Dios y para servir a los demás. Pensamos en nuestra relación con Dios y pensamos en el bienestar de los demás. Bien. Y después de todo esto, además, hay muchos que andan buscando su propósito en la vida. Nosotros lo vamos a encontrar así de manera natural, porque nuestro propósito ahora en la vida será vivir para Dios. Muchos andan ahí buscando su propósito y hasta técnicas y muchas cosas ahí para buscar su propósito en la vida. ¿Por qué estamos aquí? Y se hacen enredos en la cabeza, ¿verdad? ¿Para qué estamos aquí? Bueno, hoy sabemos nosotros eso. ¿Para qué Dios nos puso aquí? ¿Para qué Dios nos ha llamado? Fíjense lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 5. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Llevar fruto. El Señor sí espera que llevemos fruto, que nuestra vida sea fructífera. Si quieres un propósito en tu vida, es esto: llevar fruto para Dios. Que mi vida dé fruto para la gloria de Dios. No puede ser si no hacemos al yo a un lado. No puede suceder. Si no hacemos al yo a un lado. Por lo menos tenemos que estar en esa batalla de hacerlo a un lado. Tengo que reconocer aquellas áreas de mi vida en donde me está estorbando el yo. Donde parece que va ganando. Tenemos que identificarlo y entonces trabajar en eso.
¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo trabajamos en eso? ¿Qué significa trabajar en eso? Bueno, ya identifiqué, sí soy medio envidioso para esto, sí soy medio vanidoso para aquello, ¿verdad? Y esto no me deja tener esa comunión plena con Dios y además me imposibilita también de bendecir a los demás. Ya lo identifiqué, ¿qué hago? Bueno, dice, apartados de mí, dice el Señor Jesús, nada pueden hacer. Sí espera Él fruto de parte de nosotros, pero no podemos dar fruto nosotros solos. Necesitamos estar pegados a Él. Bueno, empecemos entonces en oración delante de Dios. Empecemos en oración. Y en esa oración, ¿qué vamos a hacer? Una idea, cada uno de manera personal y tendrá su propia relación con Dios. Pero algo de lo que podemos hacer es, Señor, ayúdame a ser humilde. Ayúdame a ser humilde. Ayúdame a tener más interés por los demás, a interesarme por los demás. Así de sencillo. Pensemos en esas dos. Oración. Pero no se puede quedar solamente en una oración, en unas palabras en donde yo estoy pidiendo ayuda de Dios. Él me escucha y sin duda me va a ayudar. Pero miren, yo pienso mucho en la vida de José. Dice la palabra que Dios bendecía a José. Dios bendecía la obra de José, el trabajo de José lo bendecía. ¿Por qué lo bendecía? Porque ponía las manos a trabajar. Porque le encargaban algo y entonces ponía sus manos a trabajar en aquello que le encargaban. Entonces Dios bendecía lo que José hacía. Pidamos a Dios en oración que nos ayude a ser humildes, que tengamos interés por los demás, pero además tomemos decisiones, tomemos acción. Y entonces empecemos a bendecir a los demás, ayudemos a otros, empezando en casa. El esposo a la esposa le puede ayudar de muchas maneras, ¿verdad? La esposa al esposo, ya nuestras hermanas, mamás, ya lo hacen, ¿verdad? Y bendicen al esposo y bendicen a sus hijos, ya lo hacen. Pero si alguna encuentra allí algún detallito, tendrá la oportunidad de trabajar en ese detallito. Bueno, ¿qué tenemos que hacer como padres hacia nuestros hijos? Enseñarles a servir. ¿Cómo? Con el ejemplo. Y entonces también provocarlos a que ellos sirvan. Y sí, guiarles en decirles que se trata de mirar menos por nosotros y un poquito más por los demás. Que no se trata la vida de nosotros mismos, sino que la vida se trata de Dios y también de los demás. No significa que me hago a un lado completamente, pero sí, en parte, debo de despojarme del yo. Así que entonces sirvamos. Romanos capítulo 12, versículo 10. Dice así: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y dice allá al final, prefieran a los demás, ¿verdad? Es otra forma de decir, prefieran a los demás antes que a sí mismos, prefiriéndoos los unos a los otros. Amor fraternal. Si nosotros hacemos esto, entonces vamos a poder servir a los demás, empezando en casa. Ahí empezamos, ¿verdad? Pero ¿dónde más? En el trabajo. En el trabajo podemos servir. Seguramente ya lo hacemos. Bueno, pues ahora hagámoslo con mejor disposición todavía. Todavía más. Si considera que ya está sirviendo en su trabajo, en aquello que hace, pues ahora hágalo con más disposición. ¿Sí? ¿En la iglesia podemos servir? Claro que sí, podemos servir. Y entonces vamos a hacerlo con todo nuestro corazón porque es para Dios. Y todas las cosas que hagamos, allá afuera, en casa,
aquí en la iglesia, en donde quiera que nos movemos, ¿cómo debemos de hacerlo? Como para Dios, como para el Señor. Y entonces eso va a cambiar un poquito la forma en la que hago las cosas, porque estoy entendido de que es para Dios. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Esto lo dicen en muchos ámbitos, pero nosotros consideremos el contexto bíblico. Ser agradecidos. De gratitud, hoy en día hablan hasta quienes no conocen de Dios, ¿verdad? Y lo consideran algo bueno. Es bueno dar gracias. Bueno, ser agradecidos. Y nosotros hemos sido llamados de parte de Dios a ser agradecidos en todo, en todas las cosas. Bueno, ¿de qué manera nos puede ayudar? En vez de estar pensando que algo me falta, que tengo muchas necesidades, que los demás tienen y yo no, eso es pensar en mí mismo. Mejor da gracias por lo que tienes. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Y entonces despójate del yo mismo que está ahí metido en sus propios asuntos, en sus propias preocupaciones. Ve necesidades donde no las hay. También consideremos eso. Vemos necesidades donde no las hay. Saquemos al yo y entonces digamos, Señor, gracias por lo que tengo. Gracias por lo que me has dado. Saquemos al yo y digamos, gracias. Si lo hacemos así, lo vamos a poder hacer de todo corazón. No solamente una palabra, gracias, sino de verdad, con todo nuestro corazón, estar agradeciendo a Dios. Bien. Y hagamos también como se le dijo a Josué. Medita en este libro de la ley. ¿Cuándo? De día y de noche. ¿Para qué meditar en este libro de la ley? Bueno, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. A que en aquello en lo que estoy sirviendo, pues me va a dar muchas enseñanzas acerca de cómo seguir haciéndolo. En mi entrega a Dios, me va a seguir dando muchas enseñanzas acerca de cómo debo de vivir para Dios. Cuando es mi intención realmente leer, no solamente para tener conocimiento, sino para que mi vida siga siendo transformada. Cuando veo allí algún aspecto y no lo ignoro, no me paso la página o no dejo de leer y ya le pauso. No, cuando realmente el Espíritu Santo allí está redarguyendo en mi vida, está confrontándome por lo que estoy leyendo y es muy claro lo que tengo que hacer, es muy claro lo que tengo que decidir. Entonces hago al yo a un lado, me despojo del yo para hacer caso a lo que Dios está hablando en mi vida y obedecer a Dios en lo que está pidiendo de mí. Y entonces, sin duda, que estaré caminando un poquito más alineado a la forma en la que Dios espera de mí. Bien, no es fácil. El mundo sigue empujando a que nosotros veamos las cosas de esta manera, ¿verdad? Todo es yo mismo. Nosotros sabemos que ya no se trata de mí mismo, se trata de Dios, se trata también de los demás. La vida se trata de eso. Es un proceso continuo, es un proceso de crecimiento. No es fácil porque va a implicar sacrificios, va a implicar que dejemos cosas, pero en el nombre del Señor lo podemos hacer. Y además somos conscientes de que lo hacemos para Él. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Ya no vivo yo porque me estoy despojando, ¿verdad? Me estoy despojando de ese yo, lo estoy dejando atrás. Y ahora
Es Cristo el que gobierna mi vida, el que gobierna mis pasos, el que gobierna mis decisiones. Todas esas decisiones que hoy estoy tomando, como dice aquí, lo vivo ahora en la fe del Hijo de Dios. Esas decisiones ahora son tomadas por fe, por la fe que tenemos hoy en Cristo Jesús. Terminamos con este pasaje, 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Ese sí les voy a pedir que lo busquen en su Biblia todos y que lo leamos juntos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Primera de Corintios 15, 58, todos juntos, dice la palabra de Dios: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No será en vano que nosotros hagamos al yo a un lado, que nos despojemos del yo. No será en vano. Y como dice aquí en su palabra, firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor para su gloria. Que Dios nos conceda eso, hermanos. Dejo el lugar a nuestros hermanos de la alabanza. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Dejo el lugar a nuestros hermanos. Cierren sus ojos, oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Dios, por tu palabra, por la enseñanza que tenías en este día para cada uno de nosotros, rogándote, como hemos podido escuchar y reflexionar, que seas ayudándonos a ser humildes y a poder mirar por los demás. Señor, ayúdanos a tomar decisiones para bendecir, para servir a otros, pensar antes que en mí mismo, pensar en los demás, empezando en nuestras casas, cada uno de nosotros, en nuestros trabajos, allí en el lugar donde vivimos, incluso aquí en la iglesia y en cualquier ámbito en el que nos desenvolvamos, que esta pueda ser siempre nuestra actitud, por ese deseo constante de servirte y agradarte más y más. Queremos vivir para tu gloria. Ahora, Señor, nos disponemos a alabarte, a bendecirte con todo nuestro corazón. Recibe esta alabanza que es solamente para ti. Por Jesucristo nuestro Salvador. Amén.